Buenos días, Miguel, bienvenido. Buenos días, Rodri, encantado de que me ¿Qué hayas tal? invitado. La verdad que hemos tenido suerte, ¿no? De estar ahora un tiempo también conversando y sobre todo para las personas que no te conozcan, quiero contar brevemente un poco también, ¿no? Cómo fue nuestro encuentro, ¿no? Cómo conocí a Miguel y fue a través, antes hablábamos de un vídeo, ¿no? Que está en YouTube, que tiene aproximadamente 3 años, 3 años y pico, de una iniciativa maravillosa que si no me equivoco se llama Meditadores Nómadas Sí. y es parte de una de las muchas funciones que Miguel ha estado llevando a cabo, ¿no? Para acompañar personas durante su vida, ¿no? Entonces he tenido la gran suerte, ya no solo me habían hablado de él, sino de que ha sido mi profesor, instructor y maestro durante 7 días en un retiro en el Escorial. Maestro, no. Mira, fíjate, ¿no? La parte de maestro para mí, mi madre y mi padre eran profesores, ¿no? Y a veces llaman maestro, ¿no? A las personas que son Sí, capaces, ¿no? De guiar, ¿no? Es este doble sombrero, ¿no? De ser maestro y aprendiz a la vez, ¿no? Pero para mí es como un adjetivo que a veces suena fuerte, ¿no? Tiene mucho peso, ¿no? Es decir, pero para mí es algo liviano cuando de alguna forma realmente es un reconocimiento hacia una persona que sigue dedicando su vida a seguir aprendiendo, profundizando y compartiendo, ¿no? Y es una palabra. Tal vez, mira, otra persona también que tenemos en común una vez, hablándolo, comenté esto, ¿no? La palabra maestro me dijo, eso no, ¿no? Porque también es bonito, ¿no? El peso que damos a algunas palabras, ¿no? Y la responsabilidad que hay detrás. Pero fíjate que yo sí percibí desde ese lugar en Escorial, en el cual tuve a Miguel de instructor, de profe y maestro, entre comillas, durante 2 días y medio y algo más, porque fuimos cambiando, ¿no? De CCT a MBSR en un programa de investigación que lleva a Complu y Niracara. Y fue toda una sorpresa, ¿no? Una sorpresa porque fue algo no premeditado, fue algo que ocurrió y sobre todo como yo llego a ese retiro que inicialmente no iba a estar, ¿no? Lo que pasa es que se fueron cambiando las bases y finalmente decidí apuntarme y hubo personas que no me conocían que me dieron el pase. Y para mí fue un regalo, que era algo de lo que estábamos hablando Miguel y yo antes de comenzar, ¿no? Y a partir de aquí, pues Miguel es una persona que ha seguido desarrollando, ahora me comentaba un poco más sobre él, su vida también en la parte corporativa, ¿no? En finanzas, pero me encantaría también darle paso, ¿no? Hay personas que ya le conoceréis, pero para quien no le conozca todavía, este es el para qué también de esta conversación y me encantaría, ¿no, Miguel? Que nos pudieras contar, ¿no? Eh, ¿Quién es Miguel? Sabiendo que esa palabra o esa pregunta es un poquito amplia y compleja, ¿no? bueno, Miguel es un ser humano como tú y como los demás, ¿no? Que nació en Palma, estudié el bachillerato, después fui a la universidad y saqué unas oposiciones en un banco y en el banco pues me propusieron en un momento dado pues si quería salir de la isla y trasladarme a Madrid, pasando una temporada en Londres y al final el banco pues me formó para que pudiera trabajar como agente de bolsa, ¿no? Como un broker, ¿no? Un intermediario. Sobre todo trabajaba para inversores extranjeros, ¿no? Y la verdad aquella época de la banca de inversión pues fue muy bonita, aprendí mucho, ya trabajé muchísimo, muchas horas, 12 horas, 11 horas, bueno, y, pero estoy contento y feliz de aquella época. Y ocurrió que durante aquellos años, sobre todo a finales de los 90, creo que fue en el 97, gracias a mi hijo, el mayor, conocí un centro de acogida, un albergue de los hermanos de San Juan de Dios. Y mi hijo estaba haciendo ahí trabajo social voluntario. Y entonces me contaba, ¿no? Lo que hacía, cómo charlaba con las personas que vivían en el centro. Entonces me interesé y llamé al director del centro y le pregunté si podía ir también de voluntario algún fin de semana. Y ahí en el año 97 empecé de voluntario en aquel centro para personas sin hogar y desde entonces hasta ahora sigo yendo a algún centro de personas sin hogar. Eh, ¿El por qué? Pues porque da sentido a mi vida. Eh,
me encuentro cómodo con estas personas, tengo eh, o siento que escuchándoles les puedo ayudar, ¿no? De alguna forma. Aprendo de ellos, aprendo de sus vidas también. Me enseñan mucho, he aprendido muchísimo de estas personas. Me han enseñado también a soltar prejuicios, estigmas. Eso es muy importante, ¿no? Y conocí luego también el mundo de la meditación cuando estaba haciendo la carrera de trabajo social, porque tuve la gran suerte de que me pude prejubilar o me ofrecieron una prejubilación, mejor dicho, con 49 años, estaba a punto de cumplir los 50. Y entonces, como seguía interesado en el mundo de la exclusión social, pensé que la carrera de trabajo social sería lo que mejor me podría formar. Nunca pensé que iba luego a trabajar como trabajador social. Y en el mismo momento en que empiezo a estudiar la carrera en la Complutense, pues empiezo a meditar. En aquella época conocí a Bilgis Jagger, benedictino, había estado muchos años practicando Zen y entonces aprendí el Zen de este grupo de personas que dirigía Bilgis Jagger. Eh, Me busqué un maestro Zen, seguí practicando y la verdad me sentía muy cómodo con el Zen. Pero luego me di cuenta que trabajo social y meditación pues podían ir de la mano, ¿no? Y que la meditación no era solo pues no sé, el interiorizar, el autoconocimiento, sino que te abría la puerta además a poder mejorar tus relaciones personales, tus relaciones sociales, a poder empatizar más contigo, con los demás. No sé, vi que de alguna manera la meditación, así como a mí me estaba abriendo la mente, el corazón, pues que también podía ayudar quizás a estas personas que vivían en los centros de acogida. Pero el maestro Zen me dijo, Miguel, el Zen es muy rígido para poder practicar en los centros. Mejor que busques un tipo de meditación pues mucho más simple, ¿no? Menos rígida. Entonces en aquella época, eh, en el 2004, 2005, es cuando empezó Nirakara y hice el primer curso del MBSR y luego al año siguiente hice el experto de mindfulness y es cuando me di cuenta que mindfulness pues podía ser un recurso, una herramienta para estas personas, ¿no? Simplificándolo. ¿Eh? Y después de acabar la carrera, la meditación me seguía acompañando, yo todas las mañanas meditaba y sigo meditando. Eh, Encontré trabajo de trabajador social y encontré trabajo en una pequeña ONG, estuve casi 4 años en esta pequeña ONG, era muy interesante porque estaba de trabajador social de acogida para personas inmigrantes, sobre todo personas sin papeles, que buscaban un empleo y buscaban pues conseguir un NIE para poder luego ya conseguir la nacionalidad española y fue muy, muy interesante. Y ahí también a mi jefa le propuse si una vez a la semana por las tardes podíamos hacer un encuentro con personas que quisieran meditar, aprender a meditar y enfocándolo siempre como una herramienta, ¿no? Una herramienta que les podía ayudar a la hora de hacer una entrevista, a la hora de que tuvieran pues no sé, un momento de hundimiento, pues aceptar el hundimiento, fortalecerse y volverse un poco más resiliente, ¿no? Todo esto era el enfoque que yo daba o que sigo dando a la herramienta de la meditación con las personas sin hogar. Y después trabajé también en el albergue de San Juan de Dios. Ahí teníamos, cada trabajador social atendíamos a más de 40 personas, una experiencia impresionante, muy, muy enriquecedora. Y claro, conocí la parte del voluntariado y luego la parte del profesional. Y entonces las dos partes hicieron que pudiera tener una visión más global de lo que era trabajar y ser voluntario en centros de acogida para personas sin hogar. Y ya la última etapa, ya resumo, es la compasión. Eh, Conocí
el programa del entrenamiento en el cultivo de la compasión porque quise hacer el curso de 8 semanas. ah, Me pareció un curso, un programa que humaniza. Para mí le veía todas las cosas positivas para poder humanizarse uno mismo y humanizar al resto de las personas, ¿no? Y entonces me gustó tanto que luego en el año 2019 pues tuve la oportunidad de poder presentarme como uno de los candidatos para ser instructor de este programa y estuve todo un año pues trabajando, estudiando, haciendo prácticas y fue bien y ahora soy instructor Qué bueno. de este programa. Y sigo de voluntario, como he dicho antes, en diferentes centros, ya sea en Palma de Mallorca o en Madrid, y imparto, sigo impartiendo también programas de compasión, del cultivo de compasión en diferentes asociaciones. Y nada, este es el resumen. Qué bueno, Miguel. Y muchísimas gracias y enhorabuena, ¿no? Porque no conocía todos los detalles. Fíjate que hemos tenido suerte de compartir en ocasiones, pero hace poco bueno, me han surgido muchas cosas, ¿no? Cuando estabas hablando. Una de ellas es algo que me ha compartido un profesor que tuve en la universidad hace poco, con el que he vuelto a retomar contacto. Y me decía la importancia de los caminos de ida y de vuelta, ¿no? Muchas Sí, veces nos quedamos solo en el de ida, ¿no? Cuando de alguna forma también hay que volver, ¿no? De alguna manera de volver o a ese lugar donde uno partió y viendo tu sentido o tu parte vital, ¿no? Tu recorrido vital, qué interesante. No sé cómo lo percibes, porque a veces es diferente la percepción que uno tiene de la percepción externa, ¿no? Pero el poder haber estado en corporativo, ¿no? En un mundo tan cambiante, como me compartías antes también de empezar a hablar, ¿no? Donde también era algo nuevo, ¿no? La parte internacional, ¿no? También compartimos en el Retiro de Escorial algunas palabras sobre lo que es éxito, no es éxito en cada etapa de la vida de cada persona, ¿no? Y me parece algo muy bello, ¿no? Que todo este recorrido, ¿no? Como bien comentas, hay una parte de tu vida, hay otra parte de voluntariado, hay otra parte más profesional del trabajo social, y cómo todo esto ha ocurrido en una vida que sigue adelante, ¿no? Me parece algo maravilloso y que aplaudir, ¿no? Porque hoy, cuando hablábamos, ¿no? Me planteabas que sería interesante hablar, entre otras cosas, ¿no? De lo que te aportas en sentido de vida en lo cotidiano, si no me equivoco, ¿no? sí, Y fíjate qué interesante esto, ¿no? Y más en una persona que ha predicado con su palabra y con el ejemplo, ¿no? Es decir, es parte de esas búsquedas, ¿no? Habrán sido decisiones, otras veces será la vida, ¿no? Antes me comentabas de forma muy natural y orgánica que han ido viniendo cosas, pero también esa capacidad, ¿no? De cogerlo y seguir caminos diferentes, ¿no? Y no sé si esto tiene que ver para ti con ir de alguna forma reseteando, redefiniendo, ¿no? O recalculando tu sentido vital en cada etapa, ¿no? claro. Rodri, es que a veces te cuesta encontrar sentido a la vida. Y eso, esa sensación yo la he percibido, la he experimentado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ocurren estas cosas, creo que estoy convencido que lo primero que tienes que hacer es indagar en uno mismo y buscar ayuda. Buscar ayuda pues, de un terapeuta, de un psicólogo, de un psiquiatra, de un trabajador social. Ujú. Pero además del apoyo terapéutico, también yo defiendo que es bueno encontrar herramientas como las prácticas meditativas, ¿vale? Porque es un complemento a una terapia. Porque luego al final, cuando has acabado el proceso terapéutico, vuelvas a estar solo y probablemente vuelvas a preguntarte qué sentido tiene la vida para mí. Entonces, si tienes una herramienta como es la meditación con diferentes tipos de prácticas, estas prácticas hacen que estés contigo mismo, que puedas experimentar en primera persona la dificultad de encontrar un sentido a la vida y que te abra el corazón y te abra la mente a darte cuenta de que la vida no es nada estático, sino que es algo en movimiento. Y entonces las prácticas de la meditación, ya sea sentados o en movimiento, que es una de las cosas que ahora más estoy yo practicando, hacen que vuelvas a incorporarte al flujo de la vida, ¿m? Que yo siempre digo, te quedas menos tiempo hundido
tienes que experimentar el hundimiento, la frustración, pero luego te recuperas más rápido con estas prácticas que yo practico y Qué que bueno, comparto con más gente. qué bueno, Miguel. Entonces, quiero decir que el no encontrar un sentido de la vida, eso lo veo normal que nos ocurra. ¿Eh? Eh, Incluso lo veo positivo para poder profundizar, indagar en en tu propia historia. ¿Eh? Y resetear, como tú dices, redefinir conceptos, experiencias, hábitos, ¿eh? Que luego tienes que volver a empezar. Yo siempre digo en los cursos que siempre tenemos la oportunidad de volver al presente. Y creo que eso es fundamental. ¿Y cómo puedo volver al presente? Pues haciendo una pausa, parar, parar para poder observar y después de observar vuelvo a actuar. Pero esta oportunidad de volver, de regresar al presente y añadiendo la frase de una forma amable, eso yo creo que es un gran paso y hay que celebrarlo, pero hay que tomar conciencia de ello. Y tomar conciencia de ello es practicarlo. Está En la meditación yo también pienso que eh, uno tiene que querer meditar. Si uno no quiere meditar, pues seguramente pues al principio pues no va a funcionar. No va a funcionar. O sea, tiene que tener la fuerza, ¿no? De voluntad de decir, no, es que quiero meditar. Y a partir de ahí habrá sus dificultades, pero seguiré el camino. qué bueno. Porque yo también tengo dificultades en la meditación, a veces pues puedo sentir pereza y tal, pero todo se trata también, gracias a la plasticidad cerebral, de coger el hábito. Cogemos el hábito de fumar, el hábito de enfadarme, pues también puedo coger el hábito de meditar, ¿por qué no? Tal Como cual. se puede practicar la meditación de muchísimas maneras. Fíjate, Miguel, esto qué interesante que comentas, ¿no? Me venían varias cosas, ¿no? A la cabeza también ahora un estudio, de hecho, de una compañera que compartimos, ¿no? Nazaret Castellanos, ¿no? Naza, que cuando vi este estudio que no sé si presentó en redes sociales o dónde fue la fuente, me llamó mucho la atención porque era algo que yo había vivido en mí, ¿no? O que había percibido fuera. Pero a veces parece ser que necesitamos a la ciencia para corroborar aquello que ya sentimos o intuimos o demás, ¿no? Y en ese estudio se decía que se introducían diferentes personas en habitaciones, ¿no? Donde podían elegir qué hacer. O trabajos banales que tienen que ver con pequeñas operaciones manuales, o incluso pegarse descargas eléctricas, ¿no? Livianas con algún aparato, o estar con ellos mismos. Y en ese estudio se evaluaba cómo qué poca capacidad tenemos de estar con uno mismo, ¿no? Y cómo incluso somos capaces de inducirnos dolor con el hecho de no estar con la nada, cuando es todo lo contrario, ¿no? Cuando uno empieza a practicar se da cuenta que tal vez meditar es todo, ¿no? Y esto que has comentado de volver al momento presente, ¿no? Esta cualidad tiene mucho que ver tal vez con esto, ¿no? Con no quedarte demasiado tiempo, ¿no? En la culpa, en los juicios del pasado, en lo que pudo ser, ni tampoco quedarte atrapado por un futuro incierto, de expectativas, de forma que ni en el pasado ni en el futuro uno puede hacer, sino únicamente está en este momento presente, ¿no? Entonces, fíjate que lanzo esta pregunta al aire, ¿no? ¿Qué nos ha sucedido como especie? Que antes hablábamos también de esa conciencia, ¿no? Que va mutando, ¿no? ¿Qué nos ha pasado como especie cuando la vida, como queramos poner, la vida o el nombre que queramos poner, nos ha detenido en seco, ¿no? Estos últimos 2 años y medio, 2 años, ¿no? Y han temblado pilares, al menos yo hablo por mí, que eran ya los grandes pilares, ¿no? Que es la salud de uno mismo, pero también de los seres queridos, ¿no? Y claro, las personas que no hubieran, de forma consciente o inconsciente, voluntaria o no voluntaria, haber decidido hacer parte del trabajo, tal vez se han encontrado con uno mismo, con lo que había, ¿no? Y esto no ha tenido que ser nada sencillo, ¿no, Miguel? Para nada, para nada. Yo creo que toda la humanidad ha sufrido. ¿Eh? El sufrimiento forma parte de la experiencia humana y lo hemos visto durante estos últimos 2 años y pico. ¿Eh? Eh, Todos, absolutamente todos, ha habido un efecto dominó. en- o sea, y ahí es donde tienes la prueba de la interconexión que existe entre todo, que lo hablábamos antes de la entrevista,
que el proceso evolutivo va acompañado también del proceso evolutivo de la conciencia. ¿Eh? Nuestra conciencia en estos momentos no es la misma que teníamos pues, en la Segunda Guerra Mundial o cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Y ya no te cuento la conciencia que tenían en el siglo XIX o en el siglo XVIII. La conciencia acompaña el proceso evolutivo del ser humano. Y yo intuyo, ¿no?, que esta conciencia que evoluciona con la vida es una conciencia que en sí, eh, por naturaleza, es bondadosa, eh, que en- cada uno habrá vivido en un contexto, cada uno habrá vivido en una educación, en una cultura, y para poder comprender estos diferentes contextos y culturas que hay en el planeta, tenemos que hacerlo desde una conciencia de interconexión y abierta y despierta, ¿eh? Que recuerda que cada ser humano es único e irrepetible, que somos diferentes, pero que estamos hechos de esta misma conciencia. Y entonces, poder a veces no hablo de empatizar, sino de comprender a, a las demás personas cuando sus acciones desde mi mente no las entiendo, solamente podré comprenderlo desde este lugar, desde esta conciencia, que ve, que se abre y que recuerda, es que el otro ha vivido otra cultura, ha vivido otra educación, y eso hace que yo en este momento puedo comprenderlo, aunque no esté de acuerdo con lo que está haciendo. Pero no voy a juzgar a esta persona. Sí juzgaré la acción y estaré en desacuerdo, y si no es correcta, intentaré arreglarlo. Pero hablo de una comprensión muy abierta, ¿no? Teniendo muy en cuenta esta conciencia que está ahí además. Y lo bonito de la meditación también, si profundizas en ella, hablo por mi propia experiencia, puedes conectar con esta conciencia. Hay momentos en que estás meditando y tomas conciencia de que hay algo, de eh, que yo no soy mis pensamientos, que yo no soy mis emociones, que hay un misterio que está dentro de cada uno, y que el camino de la meditación me da la oportunidad de poder conectar con eso. Y que a lo mejor no tendré una respuesta racional, porque mi mente dual pues no va a llegar, pero sí desde el ser puedo conectar con el otro ser. ¿Eh? No sé. No, 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 muy interesante, Miguel, y creo que también en mi experiencia esto es algo que uno tiene que vivir, pero que tiene mucho sentido, ¿no? Porque ahora la ciencia sigue avanzando, pero también la parte fenomenológica, ¿no? De experiencia en primera persona, lo que nos vamos dando cuenta de forma subjetiva, como suelen decir en ocasiones, ¿no? Pero claro, la habitación es una fuente de sufrimiento, pero también el identificarte con tu pasado, tu futuro, ideas de éxito que no compartes, pensando que eres tus pensamientos, tus emociones, ¿no? Pensando o sintiendo que hay algo erróneo dentro de ti, ¿no? Es decir, yo creo que en ese conocerte, indagar, decidir parar y meditar, ¿no? Como una forma de amor, ¿no? Como uno de los poemas que nos soléis ofrecer también en las formaciones, creo que es algo muy necesario hoy en día. Y no solo esto, sino los regalos que tanto Carlos como tú nos ofrecisteis en ese retiro experiencial en el Escorial, ¿no? Recuerdo muchas cosas, dos en particular que tienen que ver con esto, que es que nadie quiere sufrir, ¿no? Esto te conecta con esa humanidad compartida que muy bien nos explicabais y que vivimos también esas 50 y pico personas, casi 70, 80, ¿no? Con los investigadores que había también en el equipo, ¿no? Y el tal y como yo, ¿no? Del entrenamiento en cultivo de la compasión, el CCT, que esto es algo que a mí me lleva, antes te lo compartía, ¿no? Cuando me dijiste, ¿no? Que da sentido a mi vida, ¿no? O ese sentido vital en mi vida cotidiana, yo me voy dando cuenta que cuando, aunque necesite ocuparme de mí, no estoy acostumbrado a ocuparme de mí, a ponerme en el centro. Para mí siempre lo fácil ha sido preocuparme o ocuparme de los demás, ¿no? A veces incluso cuando no era invitado, ¿no? En estos últimos años uno se va dando cuenta que una ayuda
a veces es totalmente negativa, aunque vaya desde el amor, ¿no? Porque al final le estás privando un aprendizaje a la otra persona. Pero lo que sí puedo sentir hoy, ¿no? Y compartía contigo, qué importante ese trabajo social, llamémosle X, ¿no? Que tiene que ver con ofrecer lo mejor que uno tiene a otras personas, ¿no? Porque realmente yo ahí sí que encuentro mucho sentido, incluso cuando mi casa se ha derrumbado interna en ocasiones, porque no acaba de ver, ¿no? El para qué o el por qué o de entender esto que tú comentas, ¿no? Ahora estamos expuestos, que antes me lo explicabas muy bien, a una gran globalización que tú viviste desde los años 90 desde dentro, pero ahora la pregunta es si estamos preparados para tanta información, para ver tanto sufrimiento a través de la pantalla, de la radio, de los periódicos, y no solo eso, sino también tanto sufrimiento a veces tan mal filtrado, ¿no? Y sin las herramientas tal vez que uno necesita para, ¿no? Sostener eso, ¿no? Porque es muy grande esto, ¿no? Es que, Rodri, no nos hemos preparado, no nos han enseñado herramientas para lo que estamos viviendo. Es que nos ha pillado a todos con, con el paso, con el mal paso, ¿no? O sea, no estábamos, o sea, seguramente si alguien hubiese previsto esto, pues lo más probable es que los gobiernos, y yo estoy convencido, porque creo que hay buena fe en el fondo del ser humano, los gobiernos habían dicho, vamos vamos a prever en los colegios, en los centros escolares, que desarrollemos una inteligencia emocional, que desarrollemos herramientas para lo que viene. Pero claro, nos pilló de sorpresa a todos. Entonces nadie tiene la culpa. No. Aquí no hay Que, ninguna culpa. que este es el Ojo, hay, punto hay también. la responsabilidad, sí, pero la culpa no. Esto es. Entonces, la responsabilidad hace que yo me mueva y diga, bueno, pues entonces, como no hemos tenido tiempo de prepararnos, vamos a dar el paso de poder ofrecer herramientas a la sociedad por si acaso vuelve a repetirse o que nos cuidemos, porque al final de lo que se trata es de que uno se cuide para luego poder cuidar a los demás. Esto es. Y luego volviendo a lo que decías, eh, me gustaría añadir, eh, estamos aquí, estamos llamados a ser felices. Eso no hay que olvidarlo, Rodri. Estamos llamados a ser felices. ¿Eh? Y sabemos que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana, pero que el sufrimiento se puede evitar, se puede aligerar. El dolor no, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí. Y eso también hace falta que nos demos cuenta y que podamos encontrar herramientas para gestionar esta cantidad de sufrimiento que nos ha tocado ahora vivir. ¿Vale? Pero estamos llamados a ser felices. Por eso estamos aquí. Y Mm. eso es muy importante que lo recordemos. ¿Eh? Qué bueno, No estamos Miguel. aquí para sufrir, sino para ser felices. Qué bueno. Y luego, volviendo, por ejemplo, a estas personas que, no sé, que viven en la calle, que han perdido el negocio y que ahora que tienen que estar en centros de acogida, no te puedes imaginar cómo ha aumentado las personas en los albergues y los centros de acogida después de estos años, que han tenido que cerrar el negocio y que no saben dónde ir. Entonces, estas personas tienen la necesidad también de poder satisfacer sus necesidades emocionales. Y eso es uno de los motivos por qué se nos ocurrió hacer este programa de meditadores nómadas para ofrecerles herramientas que pudieran eh, gestionar sus emociones, que pudieran tener una regulación emocional, que se den cuenta que tienen la capacidad de poder gestionar emociones que no están satisfechas. Todo eso, pues, con pequeños pasitos, con pequeñas prácticas, porque estas personas, las personas sin hogar, pues igual que tú y que yo y que los demás, lo que quieren es un trabajo, dinero, un coche, una vida digna, como todos. Y eso es lo primero. A mí muchas veces me han dicho, pero Miguel, ¿dónde vas con la meditación a estos centros? Si esta gente lo que quiere es trabajo, dinero, casa y tal. Pues ya lo sé, pues claro que sí, igual que todos nosotros. Pero ¿quién les va a ayudar a cubrir sus necesidades emocionales? ¿Eh? ¿Quién les va a ofrecer a una herramienta, a un recurso para que puedan aprender a gestionar todo esto?
no tienen tiempo de ir a un psicólogo o a una terapia. Lo que buscan es trabajo y casa y ganar dinero. Y eso, para hacer esto, tienen que estar preparados. Y también es verdad que muchos de ellos nunca podrán volver a tener una reinserción social y laboral debido a su salud mental, a su salud física o emocional. Pues entonces ofrecerles algo para que también puedan tener una vida digna. Se la merecen igual que nosotros. Qué bueno, ¿Vale? Miguel. Esto me acuerdo que me compartías en el Escorial y tenía un poco tiempo, ¿no? De meditar, ¿no? De reflexionar sobre ello, ¿no? Porque sí he tenido la suerte de conocer personas con grandes casas o varias casas, grandes coches o varios coches, que sufren mucho. Y fíjate que este es algo que muy interesante para mí reflexionar sobre ello, porque tiene que ver con las ideas de éxito sociales, ¿no? Y esto que has apuntado de culpa y responsabilidad es algo, creo que es maravilloso y que deberíamos integrar, ¿no? Porque la culpa al final señala, pero te exime de actuar tú y de entender tu parte de responsabilidad. Yo me he dado cuenta hace recientemente, en los últimos meses, algo que ya intuía, pero que tengo responsabilidad en algunos disgustos que me he llevado estos 3 años por las expectativas depositadas en ciertos modelos o personas, porque yo soy el responsable de poner esas expectativas. Siempre, cuando uno busca, esto me parece precioso, ¿no? ¿Qué depende de mí y en dónde, ¿no? De alguna forma tengo responsabilidad, porque a partir de ahí uno puede intentar empezar a cambiar. Y te quería preguntar sobre esto, ¿no? Porque eh, si nos vamos a la pirámide de Maslow, por ejemplo, de necesidades humanas, ¿no? La parte inferior tiene que ver con alimentación, con conexión, con cosas, ¿no? Un hogar. Y cuando el ser humano está embaucado en esto, ¿no? Normalmente o generalmente es más sencillo para nosotros, porque conectamos con el piloto automático, con la red por defecto, esfuerzo, tiro para adelante, ¿no? Y ahí también hay mucho sufrimiento y hay mucho dolor. Pero claro, hay ciertas personas, que era lo que compartía al introducir ahora este comentario, que lo tienen aparentemente todo para ser felices, según los estándares sociales que nos vienen acompañando estos años, pero que realmente no sé, y porque creo que el sufrimiento y el dolor no se puede comparar, pero tal vez están sufriendo de igual forma que otras personas que no tienen nada o que tienen mucho más, ¿no? Porque realmente, ¿dónde está el asunto aquí, no, Miguel? Es decir, tal vez no hemos entendido, antes has comentado, ¿no? Sobre la felicidad. No hemos entendido qué es la felicidad, no hemos entendido cuál es el sentido vital, no hemos entendido que cada día tenemos un regalo de 24 horas, ¿no? Descontando el tiempo de sueño. ¿Qué nos está pasando? Y esto es una pregunta abierta que cada uno reflexione sobre ella y que yo llevo reflexionando, intentando entender muchos años y que son de las preguntas abiertas, ¿no? Que hay que dejar abiertas en el corazón para ir resolviendo poco a poco. Pero ¿qué nos está pasando, no? Comentabas antes también 70 años en la historia en las que, al menos en Occidente o en el primer mundo que se llama, más paz, ¿no? O menos, siempre ha habido problemas, ¿no? Pero digamos que de forma genérica, mayor bienestar. Ay, ¿nos hemos hecho adictos al bienestar? ¿Qué sucede si no podemos seguir manteniendo el bienestar que venimos trayendo, ¿no? Sé que son preguntas muy amplias, pero no sé si ahí reside parte del secreto a vivir una vida plena y digna, ¿no? Cada uno de nosotros, porque si seguimos caminos que no funcionan, acabaremos haciendo cosas que nos van ¿no? A vaciar por dentro de alguna manera, ¿no? Tenemos que aprender de la experiencia, Rodri. Yo lo veo clarísimo, ¿eh? O sea, y eso lo dicen todos los maestros y los más antiguos, ¿eh? Es un continuo aprendizaje. Cada experiencia es una nueva emoción. Entonces, si cada experiencia crea una nueva emoción, pues tienes que aprender a gestionar todo esto. Y claro, a lo mejor no nos hemos dado cuenta que en el proceso evolutivo iba el tema económico de el bienestar, que eso después de la Segunda Guerra Mundial estaba clarísimo, mantener el bienestar, mantener unos salarios dignos, todo esto es fantástico. Pero ¿qué pasa con lo emocional? ¿Eh? ¿Qué pasa con la parte humana? ¿Eh? Mm, Las religiones pues han tenido su época, y han servido. Pero es que ahora eso ya no llega tanto a la gente. Habría que preguntarse por qué también. Bueno, pues seguramente la respuesta es porque evoluciona todo. Y eso es inevitable. Y entonces, si nos damos cuenta que todo evoluciona, pues seamos responsables y busquemos herramientas de la experiencia. ¿Eh? Busquemos experiencia
que nos pueda aportar unas herramientas para que en el fondo nos demos cuenta qué es realmente la felicidad, Qué ¿eh? bueno, Porque la felicidad es algo muy subjetivo. Habrá una cosa que a ti te hará feliz y a mí habrá otra cosa que me hará feliz. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo siempre digo que la felicidad viene o depende de los valores. Pero claro, mis valores de ahora no son los mismos que cuando tenía 20 años. Pero para darse cuenta de esto, hay que, hay que parar, hay que observar, hay que tomar conciencia, decir, bueno, y en estos momentos, ¿cuáles son mis valores? Y a partir de aquí, estos valores serán los que darán sentido a mi vida y serán los que harán que yo disfrute de la vida, ¿no? qué bueno, Que Miguel. me sienta bien. Pero todo eso para hacerlo hay que explicarlo, hay que practicarlo, hay que enseñarlo. Y sobre todo empezando por los más pequeños, los más jóvenes. ¿Eh? Ahora, por ejemplo, llevamos desde Niracara ya 3 años impartiendo el programa del entrenamiento del cuidado de compasión en la Facultad de Trabajo Social. Seguramente empezaremos el año que viene en la Facultad de Psicología también. Qué bueno. Bueno, pero yo no me quedo conforme en que eso solo llegue a la universidad. Es que esto tendría que llegar con profundidad en las escuelas, ¿eh? O sea, una asignatura que sirva para poder mm, desarrollar herramientas mm, que humanicen, ¿eh? Tal cual. Fíjate que en el entorno de Niracara también tenemos personas que estudian la parte epigenética, ¿no? Que también tuvimos la suerte de comentarlo. Como incluso hay estudios que hablan 50% genética, ¿no? Condicionado y 50% ambiente, o incluso hay estudios que te hablan de 80% ambiente y 20% genética. Fíjate qué interesante esto que comentas, Miguel, de cómo el ambiente también nos moldea y a edades muy tempranas, adolescencia y demás, ¿no? Y después intentamos ofrecer, y hablo en mi caso, ¿no? A la persona a los 30 y pico, a los 20 y pico, a los 40 y pico, cuando fuera, ¿no? Herramientas, ¿no? Que para mí a veces es como haber cargado media vida para descargar otra media vida, ¿no? Porque de alguna forma, como bien comentas, esto todavía no se ha enseñado. Y fíjate, antes comentábamos, yo tuve la gran suerte, todavía no me explico, ¿no? Porque mi, mi relación con Iracara fue bastante fortuita, ¿no? Casual o causal, quién sabe, ¿no? En 2014, cuando me mudé de Pamplona a Madrid, trabajaba en Pamplona por entonces, estuve 3 años, seguí buscando un lugar para seguir meditando y haciendo yoga, que lo conocí en Pamplona en 2011, 2012 y 2013, y vi con Iracara. Y yo no conocía a Iracara, Miguel. Y vi tres caras, Ana Rabé, Agustín y Gustavo. Y yo dije con Gustavo, pero yo no conocía a Gustavo, ni quién era, ni qué hacía. Y me apunté a una formación y fue 6 años después, cuando mandé la carta de renuncia a mi empresa, cuando 2 semanas después de esa carta de renuncia me vino un email diciéndome que tenía sitio por primera vez en 6 años en la formación en un horario que yo podía. Esto fue final del 18 y yo avisé a mi empresa con 10 meses para dejar formado equipo, cerrar contratos y irme el 5 de agosto del 19. Y ahí empecé mi viaje de MSR, después también el de neurociencia, congreso que hubo en Miguel Ángel, que ahí conocí a Naza y otros compañeros, después seguí formándome como profesor, pero era para mí, era la primera vez que hacía algo porque a mí me sentía únicamente bien, no era no como coaching, PNL y otras cosas para ayudar a otros, y de repente la vida pues me dio la oportunidad de empezar a trabajar de esto, ¿no? Y recuerdo que estábamos dentro de formación con Gustavo, de formación de meditación y yoga, el FMI por entonces, y cuando vino la pandemia, recuerdo esto, ¿no? De comentarlo en el grupo. Sin darnos cuenta, nos llevamos preparando un año y pico para lo que estaba por venir. Yo la sensación que tenía, digo, qué regalo el que por los motivos que sea, yo he tenido la gran suerte y han sido 2 años complejos donde ha habido de todo, ¿no? Pero no sé qué habría pasado si yo no tuviera esas herramientas que fui adquiriendo ese año y pico, ¿no? Por eso también, fíjate que esto conecta con dos cosas, ¿no? Un regalo que te compartí que percibí de ti, ¿no? Que me regalaste, que fue volver a revisar la palabra humildad, ¿no? Humildad entendida con esto de cuidado con las expectativas que uno se pone, porque si siempre son demasiado elevadas, nunca las vas a conseguir, ¿no? Al final es como perseguir tu sombra, ¿no? O perseguir al sol, ¿no? O grandes mitos que ya nos han contado que cuidado con esto. Pero otro lado también era la importancia de que antes me comentabas, ¿no? Cuando hablábamos antes de comenzar a grabar,
del movimiento, ¿no? Que la vida es impermanente, que la vida es cambio, que siempre lo fue y que a veces intentamos entender desde lo estático, pero realmente estamos en movimiento, ¿no? De ahí el equilibrio estático, homeostasis, y el dinámico, alóstasis, ¿no? Cómo ahora nos estamos entendiendo realmente que esto es un constante fluir y cómo también Miguel ha decidido, ¿no? De forma, ahora que no me escucha, de forma maravillosa, ¿no? Empezar a inculcar desde hace tiempo ya, ¿no? Porque antes recordábamos que esto no ha sido hace cosa de un mes o medio año, sino que lleva contigo mucho tiempo, ¿no? Cómo, bajo mi punto de vista, integrar en una formación algo que es natural para el cuerpo, para la mente, para las emociones, ¿no? En vez de decir, yo quiero que esto sea así, no, voy a entender el lenguaje del cuerpo, ¿no? El lenguaje de la emoción, el lenguaje de la mente y darles espacio a cada uno de ellos, ¿no? Y no sé si nos quieres comentar un poco sobre esto, que me parece Sí, algo sí, apasionante. sí, porque, pero como tú bien dices, eso ha ido surgiendo con la experiencia, el aprendizaje. Incorporar el movimiento a la meditación, con movimientos de Qigong, eh, eso fue a partir, creo que fue el año 2018 más o menos. Hay unos vídeos que se pueden ver en los centros de acogida, porque me di cuenta que efectivamente estas personas que tenían un montón de preocupaciones, no encontraban trabajo, que no podían estar de una forma rígida sentados 15 minutos o 10 minutos en una silla meditando, sino que se les tenía que facilitar esta herramienta que intentábamos compartir y entrenarla para que les sirviera a ellos de empoderamiento, de poder gestionar sus emociones, pues que había que hacerlo de otra manera. Entonces me di cuenta, yo practicaba algo de Qigong, de que a lo mejor podía ayudar. Entonces fueron ellos mismos los que me daban el feedback, decirme, oye, es mucho más cómodo hacer la meditación con movimiento que no estar ahí 15 minutos sentado. Entonces íbamos compartiendo 5 minutos sentados, 8 minutos con movimiento o 5 minutos caminando. Y todo eso hacía que fuera menos rígida la herramienta de la meditación y que aportara más beneficios a estas personas. Y efectivamente, durante todos estos años yo he ido practicando en los centros y conmigo mismo, y cuando empecé a impartir el programa del entrenamiento del cultivo de la compasión, dije, pues ¿por qué no voy incorporando algún movimiento? Y ahí empecé a incorporar movimientos de 3 minutos antes de hacer una sentada de la primera sesión o de la segunda del programa. Pero luego al final he llegado a la conclusión este año de que el entrenamiento del cultivo de la compasión también se puede adaptar a movimientos de Qigong. Es decir, antes de hacer la sentada de 20 minutos o de 30 minutos de cada sesión, hacer unos 10 minutos con movimiento. Y además es que te prepara el cuerpo y para que luego puedas hacer la sentada más a gusto, con más beneficio. Y lo que me he dado cuenta es que efectivamente el movimiento hace que yo pueda sentir las emociones, cómo se van moviendo en el cuerpo, cómo no se quedan atascadas. eh, todo eso, todo esto facilita pues que el programa, este programa en concreto del cultivo de la conversión, pues sea mucho más beneficioso y el participante, el alumno, lo pueda aprovechar mucho más. De hecho, Miguel, ahí en el Escorial, una de las cosas que se destacó en la mayoría de los alumnos que estuvimos y alumnas fue esto, ¿no? Oye, Miguel, vuelve a repetirlos para poder grabarlos y seguir aprendiendo, ¿no? Porque fíjate que antes has dicho, la conciencia evoluciona, pero creo que también la formación ha, ha de evolucionar en la misma Claro, línea, ¿no? claro. Y yo te compartí antes también que soy una persona muy mental, muy estructurada, me encanta estudiar y escribir, y de hecho también ha sido el viaje, ¿no? De pasar de, primero de un corazón humanista que creo que ya tenía, a una mente racional, ingeniería y después corazón humanista, pero esto también está en movimiento, ¿no? Y permitirte ser varias cosas a la vez, permitir entender que en cada etapa de tu vida tal vez algún valor, como bien dices, cambia, alguna meta, alguna expectativa cambia y permitirte vivirlo y cambiarlo, ¿no? Porque yo creo que al final es un poco esa sensación de estar, ¿no? Encorsetados en algo que fuimos, pero que ya no somos. Y cuando vivimos contigo esos movimientos, yo al menos lo que percibí, es que estaban muy bien acompasados con la parte didáctica, ¿no?
Y la sensación que llevo teniendo estos años que antes te compartía es que realmente, hablando de responsabilidad y culpa, ¿no? La mente, al igual que el estrés, creemos que es la gran culpable. Pero creo que nosotros, como maquinistas, hemos de ser responsables de utilizar cada parte de nosotros cuando toca y como toca. Si cargamos a la mente con lo que tiene que hacer el corazón y el cuerpo, como antes yo también te compartía, que he hecho muchos años, algo va a romper, ¿no? Entonces a mí me pareció algo fantástico lo que ocurrió ahí, porque había lugar para la mente, no para el concepto, para entender, pero había lugar para esa mover, ¿no? Esa emoción en movimiento y que el cuerpo pudiera encontrar su lugar, ¿no? Y esto no sé si tiene mucho que ver con también lo que nos ha podido pasar estos 2 años, pero ¿cuántas horas hemos pasado tumbados y sentados? ¿No? Claro, Sí. si no hemos sido capaces de esa introspección o interocepción, de dar cuenta de cómo estaba el cuerpo, hemos podido incluso enfermar cognitivamente por una enfermedad de, de estar totalmente estáticos muchas horas del día. Entonces me parece algo maravilloso, ¿no? El cuidar de la salud mental, emocional, física, incluso esa parte más espiritual que hablamos de conexión, que a veces no somos capaces de explicar y que le demos sitio en nuestra vida. Y no sé si esto tiene que ver también con lo que nos compartías, ¿no? De buscar sentido en tu vida cotidiana, porque mucho me da que lo que nos estás contando y lo que llevas haciendo durante toda tu vida va en búsqueda de esta respuesta, ¿no, Miguel? Es decir, cómo yo encuentro sentido a través de lo que hago, ¿no? Es decir, a través de lo que pienso, de lo que siento, de lo que ofrezco. Cada día hay que encontrar el sentido, ¿eh? Es empezar de nuevo de cero, del presente. Qué bueno, Buscar sentido a lo cotidiano es empezar cada día, pero darte cuenta que dentro de cada uno hay esta fuerza, ¿eh? Este interior que te dice, oye, que ahí tienes esta mañana, empiezas un nuevo día y tienes la oportunidad otra vez de encontrarle un sentido a la vida. qué bueno, Miguel. Y eso tienes que hacerlo, tienes que practicarlo, ¿eh? Tienes que entrenarlo, porque si no, se convierte en una rutina. ¿Y la rutina qué pasa? Se cae. La rutina nos cansa. Te puedo Entonces, preguntar la sobre, motivación, dime. te puedo preguntar sobre esto en particular, porque fíjate que es algo que yo he sentido en diferentes etapas de mi vida, ¿no? Y contando que tengo la suerte de tenerte aquí hoy, tal vez hay otras personas que les suceda lo mismo, ¿no? Esa dicotomía entre buscar la libertad y buscar la seguridad. Y la rutina que hay en esto. Y me explico, ¿no? Por ejemplo, un cuenta ajena, trabajar por cuenta ajena, te da un sentido siempre y cuando esté alineado a tus valores, con lo que haces, ¿no? Y demás. Pero demos por hecho que está alineado a tus valores con más o menos la profesión que llevas a cabo y que hay un orden, ¿no? Hay una rutina que te permite ya de forma automática, te levantas por la mañana y no te paras a pensar cómo estás. Tengo que ir a trabajar porque inicia el día. Entonces entras, como hablan a veces de la carrera de rata, ¿no? O cogen el objetivo, que me parece un poco duro esto, ¿no? Pero bueno, por poner la imagen, ¿no? Entramos en una rueda. Acaba el día, volvemos a casa y habremos tenido espacios. Pero digamos que ahí la mente, bajo mi punto de vista, que está en busca de lo que falta y lo que falla, está ocupada un tiempo. Y eso puede estabilizar un tiempo de tu vida. Pero por otro lado, hay como una sensación innata del ser humano que cuando da cuenta de esa breve libertad dice, oye, voy a emprender, ¿no? O voy a parar un tiempo, claro. Pero ahí también necesitas unas herramientas que igual aquí no necesitabas. Es decir, y aquí te puedes perder también, porque de repente tienes tu mañana para decir, oye, se me han acabado todos los proyectos, ¿qué proyecto inicio? Y para mí es esta pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos capacitados para buscar esa libertad en cada etapa de nuestra vida, ¿no? Porque a veces también se vuelve en nuestra contra. Y esto es algo mío, es decir, y te quería también preguntar si cómo lo has vivido, ¿no? Es decir, cuando Eh, uno tiene esa libertad de poder cada día redefinir, también tiene de alguna forma la otra cara de la moneda, que es tener tiempo para reflexionar sobre las grandes preguntas en demasía, ¿no? Entonces, ¿dónde está el equilibrio aquí? Rodri, cuando tu móvil se acaba la batería, ¿qué haces? Enchufarlo, poner el cargador, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer cada día. Qué bueno. Me encanta esto, Miguel. Es eso. Pero fíjate, cuando has conocido un orden o una rutina que también, como bien dices, te puede acabar cansando, matando de otra forma, hay una parte de ti, la mente, que dice, conoces eso, eso es más fácil, tira por aquí. Pero hay otra parte de ti que ya no puedes mirar a otro lado que te dice, aquí hay otra parte, ¿no? Ahora la pregunta es cómo junto ambas cosas y puedo desarrollar un proyecto que aglutine no solo alimentar el estómago, sino también de alguna forma dar sentido, ¿no? O alimentar el alma, como se suele decir. Pero esto que comentas es muy interesante, Miguel, ¿eh? Y luego, además, en lo de la libertad.
El ejemplo que pones por cuenta ajena o no cuenta ajena, ahí aparece la emoción del miedo. Entonces, ¿hemos aprendido a gestionar la emoción del miedo? Eh, Lanzo la pregunta. claro, qué bueno. No, De la incertidumbre, del cambio constante, ¿no? pues no. Pero ahora, en estos momentos en la sociedad, tienes varios programas que te pueden ayudar. O sea, no estoy hablando solamente del programa que yo imparto, sino que es que hay diferentes programas. Tienes un abanico de programas y cada uno que elija el programa que crea que más le conviene, pero que nos enseñe a gestionar este miedo que estamos viviendo, experimentando cada día. ¿Eh? Y miedo, al final tienes miedo a todo. Y entonces, por favor, intentemos encontrar una salida. Y Qué la bueno, salida es gestionarlo. qué ¿Eh? bueno, Miguel. ¿Vale? Fíjate que durante estos años, al menos en mi caso, estos 3 años, sí que he trabajado con muchos emprendedores, también he tenido suerte de estar en empresa, con ir a cara y conocer muchísimas personas. Y sobre todo lo que tú has compartido antes, conocerme a mí mucho más. Porque creo que lo compartíamos en Escorial, ¿no? Pero nuestro puesto en ocasiones como facilitadores yo creo que es un gran regalo. También hay cierta responsabilidad, pero es un gran regalo porque uno aprende, ¿no? De con cada persona con la que interactúa. Y tú vas creciendo a medida que das un programa nuevo y ningún programa es igual, ¿no? Es decir, siempre sucede alguna cosa que lo hace diferente. Pero bien es cierto que hay una parte en mí que dice, oye, ahora tenemos las herramientas, es el momento, ¿no? Empecemos, ¿no? A tocar puertas o intentar ofrecer, ¿no? Sin forzar los procesos, pero dar a conocer que esto existe. Porque realmente, cuando alguien realmente es vulnerable contigo y se sienta contigo y tú te abres y esa persona se abre, que esto también lo explicabais de forma maravillosa, ¿no? Esa conexión de corazón a corazón, pero de verdad, te vas dando cuenta que las personas que viven en busca de esa felicidad, a veces emprendiendo, ¿no? Emprendedores de alto impacto o con los grandes viajes, ¿no? Que a veces uno cree que ahí están las respuestas, siempre hay una parte de volver a casa, ¿no? De vuelta a casa y dar cuenta que a veces no se tienen las herramientas para gestionar esto, ¿no? Para mí el emprendimiento, aparte de un gran aprendizaje, es lo más cercano a la vida, en cuanto a cambiante, a volatilidad, al día a día. Y yo me sigo preguntando muchas semanas, es decir, ¿realmente, Rodri, tienes la capacidad a día de hoy de gestionar esta doblemente vida, ¿no? Porque al final es la vida Sí, familiar, la vida interior y la vida laboral. sí. Nunca nada fue estable y cierto, pero bien es cierto que ahora hay incertidumbre en todos los focos. O tal vez tú tienes la capacidad de ver la incertidumbre en todos los focos, ¿no? Entonces, claro, esto te conlleva a lo que tú comentas, cómo yo sigo aprendiendo a gestionar esto de una forma adecuada en mí. Pues la plasticidad cerebral que nos habla Nazaret, ahí tiene un papel muy importante. ¿Eh? ¿Cuál es? Habrá cosas, creencias, Qué bueno, aprendizajes que nos van a servir, pero hay otras creencias y aprendizajes que ya no nos sirven. qué bueno, Miguel. ¿Por qué nos sirven? Pues porque ha evolucionado. Pero yo he evolucionado. Pues es que no lo sé. Si estoy en la rutina, estoy en este bucle de rutina de hacer todo el rato lo mismo, pues probablemente no. Y seguiré siempre con lo mismo. Entonces, aprovecha lo que ya sabes que te sirve, pero lo otro, déjalo aparcado y empieza a coger otros hábitos nuevos que te hacen falta para poder seguir adelante. Tal cual. Y esto es maravilloso, Miguel, ¿no? Porque Yo creo, Rodri, que hay que simplificarlo todo esto. Es así como lo hablamos tú y yo, de hab- hab- normal, de hablamos de normalizarlo. ligereza, esto es, el otro día Claro, también. no, porque hace 20 años, todo esto, no, 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 estamos ya en ello ahora, está aquí, Aquí, ha llegado, ha aquí. llegado, ha llegado además de una forma inesperada. Entonces, tenemos la responsabilidad, todos y todas, de arrimar el hombro y de seguir adelante. Qué Y lo bueno, que he Miguel. dicho antes, siempre la oportunidad la tenemos de volver al presente. Y la única manera de hacer todo esto es estar en el presente, ¿eh? Esto Esto, es. de una forma amable, con autocuidado, con amabilidad, hacia uno mismo y hacia los demás, pero hay que estar en el presente y el presente es cuando te permite ver con claridad todo lo que está ocurriendo y ver qué creencias me sirven, que he Qué bueno, aprendido, y cuáles pues ya no me sirven, ¿vale? Y la qué bueno. plasticidad cerebral nos dice que tenemos un cerebro maravilloso que puede ayudarnos muchísimo. Tal cual, Miguel. Y fíjate, muchas gracias por sacar, y no te robo mucho más tiempo, ¿no? No, Porque
Hoy, pero fíjate que lo que has dicho, la capacidad de cambio, ¿no? Que NASA comenta con la plasticidad y que ya ha sido medido, ¿no? Para aquellas personas que os están escuchando, ¿no? ¿Y esto realmente cómo se siente o cómo se hace? Pues fijaos, ¿no? Meditadores de alto recorrido, ¿no? Que llevan muchos años, cuando les llevan a cabo pruebas de encefalogramas y demás, lo que se ve es esa capacidad doble de aumentar la masa de neocortes, ¿no? Que es la parte más racional, mejorar, ¿no? La interacción entre neocortes y amígdala, es decir, ser capaz de inhibir cuando toca y no ser al final, ¿no? Unos esclavos, ¿no? De ese miedo, ¿no? Que es miedo, un miedo natural a la pérdida y a muchas otras cosas. Incluso baja el tamaño fisiológico, ¿no? A nivel de amígdala, es decir, la meditación, el entrenamiento en atención plena que Miguel también nos está comentando, que con el CTT, CCT lleva a cabo y con su práctica diaria, ¿no? Al final lo que estás haciendo es estar más preparado para lo que esté por venir, bajo mi punto de vista. Y ya no hace falta, hace poco se decía una persona, es que no hay lugar, si quieres discutimos para si esto funciona o no funciona. Ya está comprobado. Ahora la pregunta es lo que comentas, Miguel, ¿tenemos voluntad de seguir gestionando, mejorando? Este es el Te punto. dije antes, no sé si en la entrevista o antes de la entrevista, lo más importante es querer Querer, meditar, comentaste, que quieras meditar, que tengas la querer voluntad conocer de... la herramienta, querer conocer la herramienta de la meditación. Qué Eso bueno. es lo primero que uno tiene que plantearse. Y Joder, ante esta pregunta, la respuesta es positiva, pues ahí tienes un abanico de oportunidades, de programas que te pueden ayudar. Te pueden ayudar primero en el aquí y en el ahora, estar en el presente. Y al mismo tiempo, este aquí y ahora que tú vas practicando y que vas haciendo, ya vas generando tu futuro, porque tu futuro depende del presente. Y tal esto es cual, muy importante, Rodri. O tal sea, cual, esto lo tenemos que tener clarísimo. tal ¿Eh? cual. Y si tú vas trabajando el presente y mm, pensando en que el futuro va a ser algo constructivo, provechoso, pues gracias a esta capacidad que tiene y esta habilidad cerebral de predictiva que tiene el cerebro, pues probablemente las acciones que vayas haciendo se dirigirán hacia este futuro provechoso. ¿Eh? Qué bueno, Miguel. Porque hay, esta cualidad predictiva también no hay que olvidarla y la neurociencia nos lo dice. ¿Eh? Yo Qué muchas bueno. veces las prácticas que hago es, imagínate qué es lo que te puede hacer feliz. ¿Eh? Porque a lo mejor lo que te puede hacer feliz es, no sé, contemplar el mar, caminar por la montaña. Y eso, practicarlo en una visualización, en una práctica meditativa, con silencio, con calma, pues está haciendo que tú generes tu propio futuro Tal cual. constructivo. Bueno, Qué interesante. Y fíjate, ¿no? Que al final uno de los patrones de esta sociedad es no tengo tiempo para parar, cuando tal vez en ese parar lo tenemos todo, ¿no? claro, Qué es interesante. verdad, es así. Y muchísimas gracias por tu De tiempo, nada, por tu cariño, por tu honestidad. Me alegra muchísimo haberte conocido un poquito más aún, Miguel, y una vez yo más también. te estoy muchísimo, ya sabes, muy agradecido por esto, por el Escorial y por el camino recorrido, ¿no? Porque realmente eh, creo que caminas, ¿no? Y siento la palabra que nos ofreces y para mí esa sensación de búsqueda de coherencia y de coherencia es algo muy especial, ¿no? En mi vida. Y por último, preguntarte si alguien está interesado, si le ha gustado lo que hemos comentado, las diferentes cosas que has llevado a cabo, cómo te pueden encontrar, dónde te pueden encontrar, cómo se pueden poner en contacto contigo para los programas que vas a llevar a cabo. A través de Ni la cara, Vale, a través de Ni la cara, pues me pueden encontrar. ¿Eh? vale, Y hay algo muy importante que no hemos hablado, que es la escucha profunda y activa. Ambas son importantes. La profunda es escuchar desde el corazón y la activa es la que te hace acoger, comprender, aceptar, no juzgar. Ambas escuchas van de la mano, la profunda y la activa. Y esto también es muy importante y es algo que he aprendido mucho en los centros de acogida, en los albergues, ¿eh? Porque mm, nos falta una práctica de escucha profunda y activa en la sociedad. ¿Eh? Y eso quería cerrar la entrevista maravilloso. con esto. Y muchas gracias por este regalo, ¿no? Porque es que hemos experimentado una conversación, un abrazo de verdad. Podemos decir que es sanador, ¿no?
es esto, lo que tú me comentaste, corazón con corazón, ¿no? Y más de 7, 8 segundos, que hay gente que todavía no se lo toma en serio, pero a veces es tan fácil como eso, poder volver a parar, ¿no? Conversar, aliviar ese sufrimiento, ¿no? Sacarlo fuera, moverlo otra vez, ¿no? Y a partir de ahí volver a sentir esa humanidad compartida que también nos regalasteis en el Escorial, ¿no? Tal vez yo creo, o no, no tal vez, estoy seguro de que nos hace falta mucho de estos como individuos y como sociedad. Pero como bien dices, Miguel, veamos la parte positiva y estamos en camino. Y cada vez conozco a personas maravillosas que como individuos o como redes, como facilitadores, inician este camino y están haciendo llegar este mensaje cada vez a más lugares, ¿no? Entonces, en esto que hablabas, ¿no? De ver un futuro optimista, creo que depende de donde uno quiera mirar, pero si Esta miras, cualidad predictiva que está en el claro, cerebro. pero si Claro. miras, claro, si miras dónde toca, te encuentras que hay personas realmente con esta voluntad de querer seguir aportando este conocimiento y cambiar las cosas, ¿no? Mejorar las cosas un poco. Así que la enhorabuena, Miguel, por ser una de estas personas y que te deseo todo lo mejor y que ya sabes que Te deseo cualquier... también lo mejor, Rodri. Y gracias por invitarme. Ha sido un placer. Adiós, un Hasta luego. placer. Hasta luego.